Hola y bienvenidos a un episodio más de Metodología de la Investigación. Hoy vamos a hablar del análisis de contenido. Krippendorff y Berelson son algunos de los autores que más han trabajado este tema. Históricamente tendríamos que ubicar primero a Berelson, quien lo describe como una forma de investigación más cuantitativa, en el cual podemos evidenciar cuál es la intención de una comunicación. Krippendorff mucho más adelante nos dice que pues tenemos unas técnicas que nos permiten extraer unos datos y a partir de esos datos inferir cuáles son las intenciones de los autores, cuáles son sus posturas frente a las temáticas que están exponiendo los textos. Nos dicen que es un conjunto de procedimientos que nos permiten interpretar los textos, tanto textos discursivos como literalmente textos escritos o discursos orales que podemos también transcribir, como otro tipo de textos como imágenes, gráficas, ilustraciones, todo ese tipo de mensajes que están implícitamente comunicando un enfoque, una postura, una mirada, y esta forma de abordar el texto puede ser desde lo cualitativo o desde lo cuantitativo. Cuando hablamos de lo cuantitativo, usualmente nos referimos a la cantidad de veces que se muestra o a la cantidad de espacio que ocupa, o si es audiovisual, a la cantidad de espacio-tiempo que ocupa en pantalla o en audio, o si son textos escritos, a la cantidad de veces que se hace referencia a algo, o también a la cantidad de espacio que ocupa, por ejemplo, en un periódico impreso. Pero también hay unos elementos cualitativos como las categorías de análisis que se podrían aplicar a encontrar cuáles son los elementos que están en ese texto que me están comunicando algo que el autor quiere decir o que quiere influenciar a la audiencia sobre aquello que está hablando. Entonces el análisis de contenido es este conjunto de procesos cuantitativos y cualitativos que me permiten extraer la postura del autor frente a esa temática que estoy analizando. El texto de Piñuel del 2002 nos dice que primero tenemos que seleccionar qué tipo de texto vamos a analizar. Por ejemplo, si yo les digo vamos a analizar en el año 2022 todas las noticias que publicó el periódico El Tiempo sobre el candidato a la presidencia, Gustavo Petro, entre el 1 de mayo y el 20 de junio, por ejemplo, entre el periodo de candidatura presidencial de la primera y la segunda vuelta. Entonces miren lo que estamos haciendo, estamos eligiendo un lugar, en este caso un periódico, un periodo temporal, mes y medio prácticamente, y estamos definiendo que sea género noticia y que sea una noticia sobre este personaje en particular. A eso se refiere seleccionar la comunicación, qué tipo de texto voy a analizar. Luego tengo que pensar cuáles son las categorías, cuáles noticias me interesan, las que hablen de sus propuestas políticas, chismes, agenda, en fin. Ahí sí lo recomendable es que se guíen por su marco teórico para ver cuáles son entonces esas categorías o herramientas de selección que están teniendo para delimitar la información. Una vez que tengan claro qué van a analizar, hacemos la búsqueda, recolectamos y ahí ya tenemos nuestro corpus, es decir, nuestro cuerpo de documentos que vamos a analizar y pasamos a seleccionar la unidad de análisis. La unidad de análisis es cómo puedo descomponer el texto. ¿Lo voy a descomponer en la noticia completa o me quiero quedar con los párrafos o con la oración? Eso depende del tipo de análisis que vayamos a hacer. Por lo general tomamos el texto completo como un todo. Si es un discurso o una noticia, pues porque en su conjunto es que tiene sentido. Una vez tenemos la unidad de análisis, pasamos a definir cómo vamos a medir o cómo vamos a contar. Esto debería quedar escrito en un documento que se llame protocolo, un protocolo donde quede muy claro cada ficha de análisis y cómo se diligencia cada ficha. ¿Por qué esto? Porque a veces trabajamos varios investigadores y todos deben tener la misma forma de conteo. Por ejemplo, vamos a llenar una tabla de Excel y yo cada vez que encuentre una noticia sobre Petro voy a poner una X en la fila de Petro. Pero luego, ¿qué tal que la otra persona ponga un 1 o ponga un sí o ponga un no? En fin, puede parecer tonto, pero es importante que todos tengamos las mismas convenciones o las mismas formas de registro de la información para que a la hora de elaborar estadísticas podamos efectivamente hacer un recuento y tener un dato muy real de lo que estamos observando. Este protocolo o guía de procedimientos lo vamos a dejar muy claro y escribir allí cuál es el corpus, es decir, son noticias, son
editoriales, son reportajes. Es importante delimitar cuál es el género o cuál es el tipo de texto que estoy analizando, cuál es la unidad de análisis. Voy a tomar párrafos, el texto completo, la frase, cómo se llena el procedimiento de la ficha, cómo se registran los datos, cómo lo vamos a ordenar y archivar. Por ejemplo, puede ser que en un mismo día haya varias noticias sobre el mismo tema, entonces debo crear un sistema de códigos para ordenar las noticias y que se puedan guardar y saber identificarlas. Igualmente ese código va a ir en la ficha de registro de la información para que si queremos volver sobre una nota para traer un ejemplo, para mostrarla, pues podamos efectivamente hacerlo. También cómo se va a llenar la base de datos, de pronto con un Excel o con un formulario de Google si somos varios compañeros trabajando en el equipo, y cómo se va a analizar. Este plan de explotación se refiere a lo siguiente: a veces ustedes trabajan no en Excel sino en SPSS y ya tienen algunas fórmulas que le van a aplicar a cada fila de datos. Entonces ese tipo de elementos también lo deberían tener claro, o de pronto consultar con un profesor de estadística que les pueda orientar. Las fichas de análisis son súper importantes. Es la planilla que ustedes van a llenar para mirar cuáles datos les interesa. Es muy importante que la ficha de análisis se haga y se valide, la validen con expertos. ¿Por qué? Porque imagínense que su proyecto de grado es leer 100, 200 noticias y ustedes hicieron la ficha y ya revisaron todo y luego se dieron cuenta que les faltó algún dato o que había un dato importante que no miraron en la noticia y les toca volvérselas a leer y volverlas a revisar. Entonces, por eso la ficha se hace con mucho detenimiento, se revisa, se valida. Incluso podemos aplicar con varias noticias, 2, 3, 5, para mirar, ay, me faltó esto, no lo tuve en cuenta, o aquí me dicen algo, pero de pronto en las otras no estaba esta información. Entonces, realmente es importante que tengan en cuenta hacer el diseño de la ficha, la validación de la ficha, una prueba piloto de la ficha, un ejercicio pequeño que les permita asegurarse de que está muy completa, que están recolectando toda la información que necesitan para cumplir sus objetivos específicos, y luego sí, obviamente, aplicarla al corpus completo. Y el plan de explotación, les decía, es este archivo informático, puede ser un Excel, puede ser un SPSS, que ustedes ya pongan las fórmulas como tal de qué datos le van a sacar finalmente a todos los datos que están recolectando, ¿no? ¿Qué estadísticas le van a sacar? ¿Qué podemos analizar? Podemos analizar textos, imágenes, podemos mirar el tamaño, los colores, si son a color, si son a blanco y negro. Por ejemplo, cuando hablamos de noticias y de periódicos digitales, miramos si tienen fotos, si tienen videos, si tienen infografías, porque el medio se presta para tener más herramientas y más elementos. Y cuando hablamos de prensa impresa, estamos mirando sobre todo tamaño en centímetros, ubicación, si está a color, si está en blanco y negro, en fin. Ya eso dependerá del tipo de texto que estén analizando, pues qué elementos pueden revisar además del texto. También si tiene aclaraciones, si las imágenes son fotografías, esquemas o gráficos. Esto va con otras teorías de la lecturabilidad, por ejemplo, de la imagen, y mirar qué tanto se amplía o no la información en este tipo de ayudas audiovisuales o gráficas. Aquí hay un ejemplo de una ficha. Esto se utilizó por unos estudiantes que yo dirigí para analizar unas noticias en un periódico impreso. Como el periódico era impreso, ahí podíamos mirar, primero pues le pusimos un código a cada noticia, la fecha de publicación, el título, mirábamos el nombre de la sección, la página si era par o impar, la ubicación, superior, centro o inferior, y el número de centímetros cuadrados. Aquí lo dividimos en dos porque algunas noticias estaban en portada y luego se desarrollaban en el cuerpo del periódico. Y queríamos mirar el total de centímetros cuadrados que se le asignó a esa noticia. Este es un ejemplo muy sencillo, pero ustedes podrían hacer sus fichas en Excel y mirar pues todos los datos. Por ejemplo, en alguno que hicimos sobre economía, miramos además de los aspectos físicos de la noticia, los aspectos temáticos, cuáles eran los temas de la economía que más se mencionaban. Y para eso tuvimos 5 indicadores económicos que son los que observa el Banco de la República, sobre todo para contrastar si lo que el periódico decía era coherente con las cifras que tenía el Banco de la República para esa época, porque a veces puede ser que para generar controversia o mayor inestabilidad en la sociedad, los medios tiendan a exagerar esas estadísticas, o incluso los políticos pueden hacer esa estrategia de juego de números, y nosotros queríamos corroborar si la información era coherente o efectivamente no había ningún impacto real en lo económico
más allá del discurso, ¿no? Hay un discurso político diciendo todo está muy mal, pero ¿qué decían las estadísticas del banco en ese año y en los últimos años para poder afirmar o no que el país estaba mejor, peor o igual? Digamos que eso fue un análisis muy interesante. Siempre procuramos eso. ¿Qué me dice la noticia y yo cómo lo puedo contrastar con otros elementos de la realidad, con otras teorías o con otros autores? Esto fue todo por hoy. Espero que les haya sido muy útil y nos vemos luego en un nuevo episodio de Metodología de la Investigación.